Bueno, bienvenidos a Neuma. Gracias por escoger esta noche de Viernes Santo, en inglés le llaman Good Friday, para estar con nosotros. Y me gustó lo que dijo mi esposa, dijo que Jesús hubiese muerto aunque fuera por uno de nosotros. Y a veces nosotras las personas valoramos la multitud y minimizamos lo pequeño. Pero a mí me parece hermoso poder tener un grupo pequeño hoy con nosotros. Somos una iglesia pequeña, pero esta es como una tercera parte de nuestra comunidad. Y qué rico saber que sacaron el espacio y la noche para seguir profundizando en su cercanía y su relación con Jesús, porque al final de esto se trata y por eso estamos acá. Voy a leer algunos textos bíblicos, voy a compartir un mensaje y me hice una pregunta. Si tienen su Biblia por ahí me acompañan, si no yo se los leo. Pero yo me hice una pregunta y es, ¿por qué Good Friday? ¿Por qué Buen Viernes? No sé si saben lo que pasó en Good Friday, pero en Good Friday es uno de los eventos y de las escenas más crudas y más fuertes y más difíciles de la vida, el ministerio de Jesús encarnado. Fue finalmente la muerte de Jesús. Y sabemos que no fue una muerte cualquiera, fue una muerte de cruz. Por eso quisimos ser intencionales hoy en tener una cruz aquí con nosotros, porque es recordar lo que Él hizo por nosotros, pero ¿qué es lo que es bueno de eso? ¿Verdad? ¿Por qué Good Friday? Porque es un buen viernes. Y quiero entonces empezar y llevarlos de pronto como por un viaje de lo que sucedió con Jesús y lo que sucedió en su vida en esos últimos momentos, en esas últimas semanas, si se quiere, esas últimas horas. La semana pasada predicamos acerca de el Domingo de Ramos y vimos lo que significó el momento en el que Jesús entra a Jerusalén por última vez, va y tiene una conversación con la higuera, luego va al templo, vuelca las mesas, luego habla con sus discípulos, luego pasan una serie de eventos y finalmente llega el famoso día del aposento alto, que fue cronológicamente el día de ayer, cuando sucede el cuadro famoso que todos conocemos de la última cena. Pero quiero centrarme en un lugar, en un momento específico en Jerusalén. Hay un pequeño monte, un monte que está aproximadamente unos 300 pies de elevación sobre la ciudad de Jerusalén. Eso la pone más o menos en unos 2.600 pies sobre el nivel del mar. Se llama el Monte de los Olivos. No es un monte muy grande, es un monte que tiene una extensión de aproximadamente 1 milla. Viene siendo como un jardín en ese monte, como en la punta de ese monte. Y el monte está en la parte este de la ciudad, pero en la parte oeste del monte hay un jardín. Ese jardín le llaman Getsemaní. Probablemente han escuchado hablar de Getsemaní. Es un monte que está lleno de olivos y a lo mejor eso le da el nombre, el Monte de los Olivos. Algunos historiadores, teólogos creen que muchos de los olivos que uno puede ver hoy en Jerusalén, si va a ese lugar, son montes que estuvieron desde la época de Jesús. Unos olivos, son montes, son olivos, son árboles gruesos, con un tallo grueso, hermosos. Algún día personalmente quiero estar allí, es uno de esos sueños y esos anhelos que le pido al Señor que me conceda, poder pararme en ese lugar y ver las cosas que se remontan a la época de Cristo. Y es en ese jardín donde Jesús estuvo orando, es en ese jardín donde Él hizo una de las oraciones más icónicas, que ahorita la vamos a leer y la vamos a mencionar, pero quiero hablar de la palabra Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Me encanta el aceite de olivas, es creo que el único aceite que consumo, me gusta. Se lo pongo a lo que se lo pueda poner, las ensaladas, las vinagretas. Me gusta muchísimo el aceite de olivas, pero para poder obtener ese aceite hay que presionar, hay que machacar, hay que exprimir al máximo la aceituna, ¿no? Y de ahí viene ese concepto, de esa idea de
de prensar la aceituna para que saque lo mejor de ella, que es ese aceite. Eso significa Getsemaní. Y Jesús venía a este lugar a orar. Él no lo hizo solamente en este contexto, sino era un lugar al que regularmente Jesús le gustaba venir a orar, a acercarse a Dios. Había algo especial en ese lugar, había algo especial en ese monte. Yo creo, eso no tiene que ver con el mensaje, pero yo creo que hay lugares especiales. Yo creo que sabemos que Dios está en todas partes, que hoy día habita en nuestros corazones, que Él es omnipresente, pero creo que hay lugares especiales, hay lugares donde hay una manifestación dulce y especial de la presencia de Dios. Y en el aposento alto, la noche anterior, Jesús había estado con sus discípulos. Ustedes conocen ese cuadro, no voy a entrar mucho allí. Ahorita al final vamos a tomar la Santa Cena y tiene que ver con lo que Él enseña en ese lugar. Y Él en ese contexto le habló a sus discípulos de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección, y les habló también de la tradición. En esa mesa, en esa cena, que la vemos como una cena tan romántica, la verdad que Jesús habló cosas duras, habló cosas difíciles y escogió hablar en ese momento de esas cosas que iban a suceder. Y sale Jesús, después de que suceden una serie de cosas, sus discípulos empiezan a preguntar quién será el que lo va a traicionar, seré yo. Juan se recuesta en el pecho de Jesús, con Pedro se hace unas señales, pregúntale a ver quién es, él dice el que moje el pan, Judas sale corriendo. En todo ese contexto Jesús sale de ese lugar y esto es bien interesante. Dice la Biblia que Él sale de ese monte, de ese lugar donde estaban, que es Monte Sión. No estaba en el Monte de los Olivos, sino el aposento alto está en el Monte Sión, que es el monte de Jerusalén, y sale hacia este monte del que les estaba hablando, y geográficamente, para pasar de un monte a otro, ellos tenían que pasar necesariamente por un arroyo que se llama el arroyo de Cedrón. Ese arroyo tenía una característica, y es que cuando se hacían sacrificios en el templo, la sangre de los animales que eran sacrificados bañaba el arroyo, y literalmente era un arroyo que ya no era bonito, ya su apariencia no era linda porque sistemáticamente estaba recibiendo la sangre de estos animales. Entonces Jesús pasa por ese lugar. Tuvo que haber visto el arroyo, probablemente tuvo que haber visto la sangre de estos animales, y viendo la sangre que fluye por ese lugar, estoy seguro que le tuvo que haber removido por dentro sus emociones por lo que él sabía que estaba próximo a suceder. Recordemos que él tenía muy clara cuál era su misión, él sabía lo que iba a suceder. Para él nada de esto fue sorpresivo. Él tenía muy claro lo que iba a suceder. La Biblia dice algo muy tremendo. Dice que Jesús fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y eso a veces en nuestra mente nosotros no lo podemos entender, pero básicamente lo que está diciendo la Escritura es que desde el momento en el que la Trinidad se propuso crearnos, ya tenía un plan de contingencia, y en los tiempos eternos de Dios ya sabían que crearnos implicaba tener que morir por nosotros. Porque aunque nos dio libre albedrío, ya Dios sabía lo que iba a suceder. De alguna manera, Jesús llega a este lugar, llega a este monte, al monte del que estábamos hablando, cruza el valle, y en ese lugar, Getsemaní, ora 3 veces. La oración que hace, la conocemos, es una oración famosa, es una oración reconocida, recorrida, de alguna manera todos tenemos familiaridad con ella. Es cuando esas 3 veces Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Es una oración bien particular. No hay otro contexto y otro lugar en todas las Escrituras, especialmente relacionado con la vida de Jesús, en los que veamos a Jesús pidiéndole a Dios que si puede no haga algo. Hablando con el Padre, si puedes no hacer esto, no lo hagas. Siempre Jesús, incluso unos meses antes, en el Sermón del Monte, su sermón más importante, que fue también el último gran sermón de Jesús para desencadenar en una serie de eventos que lo llevan a su crucifixión. Cuando sus discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, él dice: cuando oren, hágase tu voluntad. Entonces ahora Jesús está diciendo: ok, pero si se puede, esta vez que no se haga tu voluntad.
Es una oración que nos tiene que llevar a pensar más allá de la cruz, más allá de lo obvio. ¿Qué es la copa? Señor, no quiero tomar esta copa. Padre, no quiero tomar esta copa. 3 veces, el número 3 en la Biblia, uno de los significados que tiene cuando hay énfasis y repetición es un énfasis primordial, quiere resaltarse algo, no está ahí porque si no dice oró 4 veces, oró 2 veces, 3 veces si es posible. Cada vez que tú ves que algo sucede 3 veces, hay un énfasis, hay algo que Dios es santo, santo, santo. Ese énfasis significa, no es que es 3 veces santo, es que no hay otra manera en el recurso literario de decir, Él es santo, más que cualquier otra cosa, Él es santo. Señor, no quiero tomar esta copa. Ahora, ¿qué significa esta copa? ¿Qué significa? No creo que Jesús tuviera una copa en su mano, personalmente no lo creo. A veces en algunas películas lo han dibujado como si él literalmente hubiera salido del aposento alto con una copa y hubiera dicho no quiero tomar esta copa. Puede ser, no importa. Al final del día él está diciendo yo no quiero tomar esta copa. Yo creo que lo que él está diciendo es yo no quiero esta experiencia amarga. Yo no quiero este sabor de labios. Yo no quiero que esto tenga que pasar por mis labios. No quiero que tener que poner esto en mi vida. Creo que es una copa de agonía. De hecho, ahorita lo vamos a leer y vamos a ver esa palabra en las Escrituras. Pero interesantemente, en el inicio del ministerio de Jesús, cuando Él hacía tantos milagros, cuando alimentaba a las personas, cuando decía tantas cosas espectaculares, la gente lo seguía en masa, pero cuando Él empezó a elevar los estándares y a decir, el que quiera venir en pos de mí tiene que morir, tiene que negarse, dice la Biblia que la gente empezó a dejarlo, que empezó a alejarse de Jesús, a renunciar a escuchar y a seguir a Jesús. Y tanto así que en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, todos ellos se fueron, ustedes también se quieren ir. Y ahí es cuando, no sé si se acuerdan, que Pedro dice, pero ¿a quién más iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y además después dice, bueno, el mismo Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas revelaciones de Jesús, de Pedro sobre Jesús, no tengo más a dónde ir, no tengo nadie más a dónde ir, pero mucha gente lo estaba dejando. Y no solo mucha gente, sino que uno de sus discípulos lo dejó la noche anterior y él sabía que otro lo iba a traicionar y él sabía que ninguno, todos menos uno iban a estar a la cruz. No sé si saben que el único discípulo que estuvo ni siquiera a los pies de la cruz, a una distancia de la cruz, fue el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo se sintió Jesús con esa copa que tuvo que tomar, que tiene que ver con esa agonía y con ese dolor donde lo empezaron a dejar? Donde Jesús dice, ustedes también me quieren dejar, ustedes también se quieren ir, ustedes también quieren alejarse. Y lo más triste es un cuadro en el que Jesús, en medio de esta agonía y de este dolor, ve que algunos de sus discípulos se durmieron. Él tomó la decisión de apartarse con 3 de esos discípulos, irse a este lugar, Getsemaní, en el monte de los olivos, y orándole a Dios, era tal su agonía, era tal su dolor, que le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar, estén orando conmigo, manténganse orando. Y dice la Biblia que ellos se quedaron por un momento dormidos. Mira lo que dice Lucas 22, 39 al 46. Voy a leer este fragmento y luego voy a leer o a mencionar algunos versículos. Dice, saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Es exactamente lo que les acabo de relatar. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está diciendo Jesús. Si esto es posible, pásalo, pero no se haga. O sea, al final Jesús vuelve a su enseñanza, vuelve a su corazón, vuelve a su mensaje. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo. Esto no se ve mucho en las Escrituras, en la vida de Jesús, que lo fortalecía. Yo me preguntaba leyendo este texto, ¿cómo tenía que estar Jesús para que un ángel fuera enviado para fortalecerlo? Es a la vez un cuadro muy bonito, un ángel ministrándolo, pero imagínate es una escena que tiene muchas emociones. Imagínate ser ese ángel.
¿Cómo yo voy a ministrar a mi Creador? ¿Cómo yo voy a ministrar al único, al que nos fortalece, al que nos dio la vida, al que nos trajo a la existencia? Pero a la vez la humildad de Jesús, de ponerse tan vulnerable que le dijo a sus discípulos, oren por mí. Y viendo que no pasaba porque los tipos se quedaron dormidos, como un último recurso vino un ángel a ministrarlo y a fortalecerlo. Y estando en agonía, esa fue la palabra, una copa de agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Acto seguido, después de esta escena, sabemos que continúa la historia y llega Judas y lo traiciona con un beso. De la manera de verdad más fea, más complicada que lo puede traicionar a un amigo, dándole un beso lo vende, ¿no? Lo entrega para que sepan quién era él. Y yo quiero que hablemos un poquito de esa copa. En esta noche quiero hablar un poco de esa copa. Quiero que pensemos y nos preguntemos por un instante cuál era la copa. Hay debates incluso a nivel teológico, cuál fue la copa que tuvo que beber Jesús. Algunos dicen que era su muerte, la muerte es la copa que Jesús no quería tomar. ¿Será que era la muerte? No creo. No creo que fuera la muerte. ¿Será que era el dolor? Hubo más personas que murieron muertes dolorosas, ha habido más personas que han tenido que tomar esa copa, si se quiere. ¿Será que era el diablo, tener una experiencia con el diablo, caer en las garras del diablo? No creo, porque Jesús ya había tenido encuentros con el diablo y lo había vencido, sabía lo que era pasar por ese momento de tentación. ¿Será que era la traición de sus amigos? No creo. Todas esas cosas las tuvo que vivir Jesús, pero no creo que eso fuera lo que él estuviera diciendo, déjame pasar de la muerte, o no quiero morir, o no quiero tener dolor, o no quiero que me traicionen. Por supuesto, esas cosas fueron difíciles, pero yo creo, y por supuesto muchos otros teólogos respaldan esto, creo que la copa, el contenido de la copa de la que está hablando Jesús, es el pecado. Es el pecado, es una copa de pecado. Cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, Jesús estaba diciendo, quita de mi vida, quita de lo que viene esta carga y este peso de pecado. Quiero leer unos textos, Hebreos 4:15. Les iba a pedir que ustedes leyeran, pero lo voy a hacer así para que sea un poquito más ágil. Más ágil. Hebreos 4:15. El problema es que si lees no queda grabado y no lo perdemos para los que van a después escuchar el mensaje. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso es muy importante, sin pecado. Es el único ser humano, sus 100% hombre, 100% humano, 100% hombre, 100% humano y 100% Dios. Pero en su humanidad es la única persona que ha estado 100% sin pecado. En 2 Corintios 5:21, un poquito más atrás, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es, nos han hablado, y yo incluso a veces lo he predicado, y tenemos como esa idea de que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Y eso no está mal, pensarlo de esa manera, pero es más profundo que cargó con nuestros pecados. Jesús se hizo pecado en la cruz.
lo que fue crucificado fue el pecado de la humanidad, porque Jesús se hizo pecado. El que no pecó se hizo pecado. Hace unas semanas les prediqué y les dije, todos somos Barrabás, porque cuando Pilato dice, ¿a quién vamos a liberar? Todo el pueblo dice, liberen a este, al ladrón, al asesino, y el hombre inocente, el que no pecó, fue el que fue a la cruz. Dios permitió que eso sucediera porque era la única manera de redimirnos a nosotros. Entonces, Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Él tomó nuestro lugar, pero esa copa, yo quiero que piensen por un instante en eso. Vamos a suponer que yo pudiera decirles, me extraje mis pecados de mi cuerpo y los puse en esta copa. Amarga, saben, maluco, son mis pecados. Tú no sabes mis pecados, tú sabes los tuyos. Espero. Hay gente que dice, no, yo no peco nunca. Ok, bueno, entonces eso, ahora vas a la cruz por nosotros porque te necesitamos. Pero la realidad es que todos sabemos nuestra sombra, nuestra oscuridad, esas cosas de las que no nos sentimos tan orgullosos, que pueden ir desde cosas muy sencillas como un mal genio, una ira, una palabra fea que le dije a mi pareja, hasta hábitos oscuros y pensamientos oscuros con los que podemos vivir o que pueden haber sido parte de nuestra vida. Si yo te dijera, esta copa tiene mis pecados de esta mañana, tómatela, tómate esta poción, tómate esta copa. ¿Yo por qué me voy a tomar tu copa? ¿Sí? Ahora imagínate todos mis pecados, ya no caben en esta copa, todos mis pecados. Yo tengo 42 años de pecados. Ahora imagínate los que voy a cometer si Dios me permite vivir otros 42 años o más. Ok, ahora metámosle los de Luisa también. Pueden ser menos que los míos, pero suman. Y metámosle los de Benjamín. Y no sé si meterle los de Sebastián, pero ya será demasiado. Bueno, metámoselos también. Los de Alex, sí, no, esos. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Sabes cuántas personas hay en el planeta? 7 billones, más o menos. A lo mejor ya pasamos ese número. 8. Alguna vez para un mensaje que hice hace un buen tiempo y puede estar súper descuadrado en la memoria, pero me parece que lo que investigué hace un tiempo es que a hoy lo que se calcula que ha pisado la humanidad son más o menos 120 billones de personas. O sea, hoy hay 7.000 millones. Toda la historia de la humanidad, los que han vivido muerto, más los que estamos vivos hoy, más o menos 120 billones, 120.000 millones de personas. Imagínate el pecado de 120.000 millones de personas concentrado en una copa. Metafóricamente, es una metáfora, pero imagínatelos. ¿Qué te vas a tomar ahí? El pecado. ¿Y qué te vas a, si eres lo que te comes, si eres lo que entra por tu cuerpo? Jesús se hizo pecado. Si puedes pasar de mí. Porque, de nuevo, no creo que Jesús le estuviera temiendo a la muerte, aunque todos los seres humanos tenemos cierto temor a la muerte. Él venció la muerte y él sabía lo que iba a suceder. La traición ya lo habían traicionado, el dolor probablemente ya había experimentado dolor a lo largo de su vida, ya lo habían escupido, ya lo habían intentado apedrear, ya... Puse aquí una frase. Puse, fue hecho pecado, cargó nuestros pecados en la cruz. Jesús vio al pecado convertir ángeles en demonios y hombres en bestias. Él había visto lo que hace el pecado, más que cualquiera de nosotros. Él vio lo que le hizo el pecado a Lucifer y se volvió Satanás y a sus ángeles. Y él vio lo que el pecado le hizo a Caín cuando mató a Abel. ¿Qué tiene que pasar para que un hombre mate a su hermano? Pero lo leemos y, ay, Caín mató a Abel. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánta maldad tiene que haber en el corazón? ¿Quién causa eso? El pecado.
Eso fue lo que se tuvo que tomar Jesús. Esa es la copa amarga que Él no quería tomar. Él sabía que de alguna manera su santidad, su nombre, por un momento se contaminaría con el pecado. Él no pecó, pero la Biblia dice que fue hecho pecado. Y por supuesto, junto con el pecado, el castigo del pecado. Porque uno de los atributos de los que menos se habla de Dios hoy en las iglesias, pero que es un atributo esencial y fundamental de su carácter, es su santidad y su justicia. Dios es justo y Dios es santo. Y en su justicia y en su santidad, Él, dice la Biblia, no dejará por inocente al culpable. Porque eso es injusto. Y Dios no es un Dios injusto. No podría haber dicho Dios, bueno, ya está, pasémonos esa regla, como a veces uno hace, o no hace uno eso con los hijos, no lo has hecho tú con Gabrielito. Hoy no vas a comer ketchup. No voy a comer pollo entonces. Bueno, está bien, un poquito de ketchup. No podría haber Dios hecho lo mismo. Bueno, está bien, no hay muerte para los que pecaron. Reseteemos, vamos a empezar de nuevo. Pues yo me pregunto esas cosas, pero realmente la justicia divina, que es perfecta, y la santidad divina, que es perfecta, dice, no puedo violentarme a mí mismo, no puedo violentar mi naturaleza. Vamos a tener que ir con el plan, no de contingencia, con el plan original, al que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso alguna vez hice una prédica, me acuerdo hace como unos 7 años, que se llamó El mayor acto de amor, y la hice en un Viernes Santo. Y empecé por preguntarle a las personas, ¿cuál creen ustedes que es el mayor acto de amor de la historia? Y por supuesto, pues en el contexto de Viernes Santo, con una cruz, la cruz. Ok, yo creo que fue la creación, porque si no nos hubieran creado no estaríamos hablando de la cruz. Cuando Dios dijo, los voy a crear, dijo, pero espérate, vas a tener que morir. Y Jesús dijo, vamos para esas. Porque los tres hicieron la creación. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, 3 cosas que quiero decir de la copa. Lo primero, el contenido, ya lo dije. El pecado. Lo segundo, quiero hacer énfasis en que la copa fue consumida en su totalidad. No fue parcialmente consumida. Llegó un momento donde Jesús dijo, ok, no se pasa esta copa, vamos para adelante, esto no lo para nadie. Determinado se fue hacia la cruz. En su humanidad creo que quiso evitarla, pero en su divinidad dijo, hágase tu voluntad. Pagó el precio, la consumió completa. Y una de las cosas que me asombra de Jesús es que es el único ser humano en la historia de la humanidad Yo creo que no necesito esto, Yuyo, ahora que lo veo. Sí, porque además yo estoy grabando aquí. Siéntese, mi hermano, ¿no? ¿Se me duerme? ¿Se me arrulla? Escucha esto, yo creo que Jesús es el único ser humano en la historia de la humanidad que no iba a morir. Y esto me tocaría desarrollarlo con un poquito más de profundidad teológicamente, pero no es tan complejo. El hombre no se suponía que iba a morir. La muerte de Adán y Eva vino por causa del pecado. No fue inmediata, pero vino y el deterioro fue por causa del pecado. Nosotros fuimos creados para vivir para siempre. Y eso plantea unos misterios, por supuesto, que yo no les puedo resolver. Porque ¿qué haríamos con 120.000 millones de personas todos viviendo al mismo tiempo en este planeta si apenas podemos contener 8.000? Ok, ese es un problema que no se los puedo resolver. Pero la muerte del ser humano es consecuencia del pecado. Si no, la restauración no sería vida eterna. No se supone que muriéramos. Dios nos creó y vivía con nosotros aquí.
No había una idea de morir y después volver a Él. Era aquí. Y por eso Jesús dice algo tremendo en Juan 10:18. Dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Porque nadie le quita la vida, Jesús no podía morir. Era ilegal, si se quiere, que Jesús muriera, porque no hubo pecado en él. Pero él dice: pero yo la doy de mi propia voluntad, yo la entrego. En otras palabras, él consumió la copa a plenitud. Pablo dijo: la paga del pecado es muerte. Jesús no tenía paga de pecado. En otras palabras, ningún hombre en la historia de la humanidad ha escogido morir, solo Jesús. Y usted diría: no, sí, yo tengo un familiar que escogió morir, o conozco a alguien que escogió morir. No, escogió morir antes de tiempo, pero todos vamos a morir. ¿Sí me hago entender? Jesús fue el único que dijo: ok, yo voy a morir, no tengo por qué morir. El problema es que si hubiera dicho que no, tú y yo, y esto es fuerte y tampoco se predica mucho hoy, pero arderíamos por siempre en el infierno. Esa es la realidad. Separados de la gloria de Dios. Entonces Dios no puede pasar por alto el pecado tiene que ser castigado, Dios es santo. ¿Qué es la cruz? La cruz es el vehículo que Dios diseñó para reconciliar su justicia y su santidad con su amor por todos nosotros. Los amo, pero no puedo pasar por alto su pecado. Ok, ya está. Necesitamos un sustituto. Necesitamos alguien que tome su lugar. Necesitamos alguien que esté dispuesto a cargar sus pecados. Y los cargó todos. Jesús en esa cruz hace más de 2000 años cargó todos tus pecados. Y uno a veces piensa: no, pero los que cometí hasta hoy. No, todos, porque eso fue hace 2000 años. Ya estaban incluidos todos, los de toda la humanidad en todas las épocas. Más de 120 mil millones de personas pecando, porque no sabemos cuánto más nos queda como humanidad y cuántas más personas se van a sumar. Fue hecho por nosotros pecado. Pero nosotros tenemos una copa también que podemos tomar, y es la copa que yo quiero que tomemos hoy, y es la copa de comunión. Él tomó la copa de agonía para que tú y yo podamos tomar la copa de comunión. Jesús dijo en Lucas 22:20: Lucas 22:20 dijo: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En ese momento lo dijo proféticamente porque no había pasado, pero él dijo: esta copa es mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. No podríamos tomar la copa de la comunión si él no hubiera tomado la copa de agonía. Hay un intercambio. En Jesús hay un intercambio en todo sentido. Él toma nuestro lugar en la cruz y nosotros tomamos su lugar delante del Padre. Cuando el Padre te ve y me ve a mí, no ve nuestras buenas acciones, por más que a veces creemos que Él dice: uy, mire, aquí está este que se aportó tan bien hoy. A lo mejor que lo ve y lo valora, pero eso no es lo que Él ve el sacrificio de su Hijo y Él nos ve perfectos. Y en Mateo 26:38, que es en el mismo contexto del libro de Lucas que leí ahorita, pero desde la historia del Evangelio de Mateo, 26:38, dice: entonces dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte.
quédense aquí y velen junto conmigo. Toda una prédica pudo uno sacar de la idea de esa frase de Jesús, pero él dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Lucas lo muestra no diciendo esa expresión, pero dice que sudó sangre, ¿verdad? O sea, fue tanta la aflicción. Y entonces yo escribí aquí una frase también que me pareció interesante, dice, los clavos atravesaron su alma antes de atravesar su cuerpo. Porque él dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Alguna vez estudiando eso en el original, en el griego original, eso se podría traducir, tengo un dolor que me siento morir. ¿Alguna vez has sentido un dolor de esos? No sé, hace 2 años y medio mi hermano falleció. Cuando me llamaron y me dijeron se murió. Es lo más fuerte que yo he sentido en mi alma. Y luego otras noticias malas que le duelen, que le penetran a uno, pero no creo que se compare a lo que Jesús estaba diciendo. Pero trata uno de decir, ¿qué será lo que estaba sintiendo Jesús? ¿Sí? Bueno, hay gente que dice, estoy en depresión porque mi novio me dejó y tengo un dolor en el alma. Sí, es real, el alma duele, te genera un dolor en el pecho, en el corazón. Y no vamos a minimizar qué es más grave o qué es más doloroso, porque cada quien vive el dolor que vive de las cosas que vive. Pero Jesús dijo, mi alma está dolida, herida, hasta la muerte. Me duele el alma. Por eso fue que vino un ángel a ministrarlo. Entonces los clavos atravesaron su alma antes de atravesar su cuerpo. En otras palabras, la victoria se obtuvo en Getsemaní, pero se materializó en el Calvario. Pero ahí fue donde se obtuvo la victoria. Y esto nos enseña a nosotros que la importancia de la toma de decisiones, porque Jesús no fue a la cruz en Getsemaní, pero ahí decidió ir a la cruz. Y muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas, y esto es un paréntesis, pero es para aprender de estas cosas, pasan porque en algún momento tomamos una decisión y nos determinamos, para allá voy, buena o mala. Esos momentos de decidir son buenos, no podemos decidir a la ligera. Esa roca donde estaba Jesús orando, le llaman la roca de agonía. Algún día vamos, si Dios nos lo permite. Y agonía es una palabra en griego que la raíz de la palabra es agón. Y agón era un festival olímpico. Es una palabra griega, de ahí viene la palabra agonía. Y agón era un festival olímpico primordialmente de lucha libre. En otras palabras, es como si en esa piedra, con esa oración que estaba haciendo Jesús, se estaba dando una lucha, agonía. Una lucha de voluntades, si se quiere. La voluntad humana, si es posible, pasa de mí esta copa, y la voluntad divina, pero hágase tu voluntad. Los sucesos de la Biblia no son como se leen. Nosotros los leemos en 3 segundos, después los ves en Chosen en 4 capítulos, y a lo mejor que fue todavía más. Lo que quiero decir es, se lee muy rápido para lo que significa procesar ese dolor y esas decisiones. La noche entera Jesús la pasó en vela. Y le dijo, si no han podido velar conmigo. Y sí, hoy no es el mensaje, mira, hay momentos y hay espacios de nuestra fe donde tenemos que mantener la esencia de lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. Porque a veces a mí me da un poquito de tristeza ver que el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, los predicadores los hemos vuelto acerca de nosotros. Entonces sí, Jesús murió y entonces lo que está muerto en tu vida,
No, hoy no se trata de lo que está muerto en tu vida, hoy se trata de recordar, Él murió por mí. Hoy se trata de Él. Por supuesto, Él murió por mí. Pero después tenemos muchas prédicas los domingos para hablar cómo todo viene a la vida y cómo Él hace obras maravillosas en nosotros. Todo eso lo creo. Pero hoy es un día para decir, oye, ¿sabes qué? Hoy no se va a tratar tanto de nosotros, se trata más de Él, de lo que Jesús hizo en la cruz. Y Jesús sufrió. Yo por muchos años no entendía, y no puedo decir que lo entiendo hoy a la plenitud, pero no entendía los conceptos de 100% Dios, 100% hombre, porque para mí no hay 100% y 100%, para mí hay 50-50. En mi mente humana era mitad hombre, mitad Dios. Entonces a veces era el medio Dios y a veces era el medio no, era 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando lo medio entendí, dije, ok, eso quiere decir que Él 100% sufrió, porque yo creía que Él fue a la cruz y es como Superman, que uno lo ve sufriendo, pero uno dice, pero es Superman, no le duele, ya se va a levantar, ya se va a regenerar. Y como sabemos que resucitó, no, ya viene, sí, pero que resucitó no quiere decir que no le dolió, no quiere decir que no le supo amargo, no quiere decir que no le pesó, no quiere decir que no fue humillante. Decir, ok, yo voy a escoger cargar un pecado que no es mío. Él carga el mío. Yo no me imagino cargando el tuyo. Yo. Además no podría. Apenas puedo con el mío. Se necesita uno que no pecó para cargar el pecado de los que sí pecaron. Así que vamos a orar, Padre. Gracias porque en la noche que marcó la historia, que cambió la historia de la humanidad para siempre, yo estoy seguro que tú dijiste, Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Y al decir eso, yo estoy seguro que se te vino mi nombre a la cabeza. Y dijiste, pero si se pasa, ¿qué va a pasar con Felipe? ¿Qué va a pasar con Luisa? ¿Qué va a pasar con Benjamín? ¿Qué va a pasar con Joana? ¿Qué va a pasar con Andreina? ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? ¿Qué va a pasar con cada hijo e hija de Dios? Casi que puedo verte pensando en mí y diciendo, ok, vamos. Y saber que fuiste a la cruz aun cuando yo podría haberte negado. Señor, permite que esto no sea tan solo una fábula, una historia, un cuento, un mito, una leyenda. Una semana que pasan en la televisión recordando los eventos de un carpintero judío que fue martirizado, sino que entendamos el peso de lo que tú hiciste. No fue ser martirizado de ir a la cruz. Muchos han ido a la cruz. Fue cargar con mi pecado. Fue por un instante ensuciar tu nombre. Fue por un instante probar la amargura de lo que tú no hiciste y lo hiciste por amor. Al que no tuvo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gracias por haberte hecho pecado, Jesús. Y perdóname porque aunque sabiendo esto, es bien probable que mañana le siga añadiendo gotas a esa copa. Aún sabiendo esto, aún escuchando este mensaje, aún habiendo escuchado muchos más, habiendo visto películas que presentan la muerte tuya de una manera tan gráfica y tan brutal, aún así puedo seguir pecando, deliberadamente o a veces simplemente porque soy torpe y tú me sigues amando, tú me sigues perdonando porque ya tú cargaste ese pecado.
Aunque para mí es nuevo, tú ya lo perdonaste. Aunque para mí es nuevo, ya tú moriste por él. Que no sea eso una licencia para seguir haciéndolo, Señor. Que no abusemos de tu gracia, que no abusemos de tu amor y que valoremos tu sacrificio. Yo quiero invitarlos a que tomemos la cena, pero que lo hagamos como lo hacemos siempre aquí en Neuma, y es tomando un momentico para orar unos por otros. Puede ser ahí de dos en dos. Pueden ser ustedes dos o ustedes cuatro, pueden ser ustedes tres, ustedes dos, ustedes tres. Benja, tú puedes venir a tomarlo aquí con nosotros. Y háganlo como el corazón, como Dios les ponga en el corazón. No esperen que yo dirija unas palabras específicas. Esta representa la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús partido en esa cruz, la sangre derramada en esa cruz. Y Él fue claro, dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces yo les invito a que digan unas palabras entre ustedes. De pronto alguno toma la vocería y dice, yo quiero dar gracias por lo que Jesús hizo por mí, por perdonarme. Oren unos por otros y la tomamos. Puedes apagar el celular allá.